Hola, muy buenos días. Bienvenidos al análisis de mercados del día de hoy, 22 de diciembre. Mi nombre es María Agustina Patti, soy analista de mercados en Exnes y vamos a comenzar. Como vemos aquí en pantalla, se acaba de anunciar hace unos minutitos el PBI de Estados Unidos, que ha dado por encima de lo estimado, y como era de esperarse, vemos aquí el impacto en el índice del dólar, en el DXY, que bueno, se está de alguna manera visualizando esta vela alcista que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Habiendo rebotado en este nivel, aquí donde se ve en pantalla este rectángulo en color verde, es un nivel de soporte importante que ya había sido testeado en el pasado y, como podemos ver, se ha vuelto a testear la semana pasada y nuevamente esta semana, ¿sí? En la última vela, como les decía, podemos ver el impacto del anuncio del PBI por encima de lo estimado de Estados Unidos y la tendencia de este índice todavía sigue siendo al alza, lo habíamos analizado la semana pasada. Aquí achicamos un poquito el gráfico en pantalla y vemos cómo la tendencia sigue siendo alcista, ¿sí? Con un pico que había presentado a finales de septiembre y una corrección a la baja extendida, pero podemos hablar todavía de una corrección a la baja, no estamos hablando de un cambio en la tendencia. Y aquí, como les mencionábamos recién, el testeo en este nivel de soporte, que había sido un nivel importante en el pasado, ya lo habíamos analizado la semana pasada juntos, y que nuevamente se vuelve a respetar en el corto plazo. El RSI, como vemos aquí debajo, está en zonas medias, no marca puntos de inflexión, pero sí a mediados de diciembre, sí, la semana pasada, había entrado en niveles de sobreventa justo cuando se había hecho el testeo en la zona de soporte, con lo cual de nuevo se vuelve a confirmar que es una zona de soporte importante y que la tendencia al alza todavía está intacta, ¿sí? Los fundamentales no han cambiado, con lo cual vemos que la tendencia es todavía al alza. Noticias importantes que se han dado a conocer esta semana. En primer lugar, China abandonó su política de COVID-0, más que nada a raíz de las protestas que han tenido a nivel social, ¿sí? Realmente ha sido muy fuerte la presión, han abandonado su política de COVID-0, han cambiado el conteo, digamos, en lugar de casos, van a contabilizar las muertes y demás, y todo este cambio ha generado que los casos de COVID se disparen fuertemente al alza, generando de alguna manera como incertidumbre en los mercados, inestabilidad, justamente asociado a que si la política de COVID-0 se elimina, generaría como una expectativa de incremento de la demanda, lógicamente, pero por otro lado este incremento de casos de COVID también podría generar el efecto contrario, con lo cual toda esta situación ha generado ahí bastante movilidad, movimiento en los mercados. Por otro lado, teníamos el anuncio del PBI el día de hoy, que hace unos minutos, como les dije, se dio a conocer de Estados Unidos, que fue por encima de lo estimado. Y el día de mañana vamos a tener el anuncio de las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos, que también puede llegar a generar ahí alguna volatilidad en algunos pares asociados. Si nos vamos al análisis del euro dólar, la tendencia seguía siendo a la baja, ¿sí? Como habíamos analizado también la semana pasada. El precio se estaba acercando a este nivel de resistencia que podía llegar a transformarse en un nivel de resistencia de corto plazo, y por otro lado teníamos aquí una divergencia, ¿sí? En el gráfico de 4 horas, una divergencia bajista del RSI, lo cual de alguna manera estaba anunciando una pausa o una corrección a la baja en lo que es la tendencia de corto plazo. Vemos aquí una estabilidad bastante marcada, ¿sí? en este par, básicamente asociado también a los comentarios hawkish por parte del Banco Central Europeo, que de alguna manera han impulsado por un lado al euro al alza, pero también el alza del dólar en el corto plazo presiona para la baja, entonces esa puja entre oferta y demanda genera esta estabilidad de corto plazo en este par. Desde el punto de vista técnico, desde el RSI no muestra valores extremos, y también hay que tener en consideración que estamos acercándonos ya a fin de año, los volúmenes de operación comienzan a mermar y eso de alguna manera, esta falta de liquidez también genera un poquito de lateralidad en los mercados que probablemente veamos hasta inicios del año próximo, ¿sí? Hasta los primeros días de enero. Si nos vamos al par libra-dólar, vemos que aquí la corrección de corto plazo a la baja se extendió un poquito más en comparación con lo que es el euro dólar, básicamente asociado a lo que veíamos al inicio, ¿no? Esta recuperación del dólar en el corto plazo. Aquí también vemos una divergencia bajista por parte del RSI que anticipó
esta caída de corto plazo. Y como vemos aquí en el gráfico, estas dos líneas en color verde paralelas que nos muestran esta zona de resistencia que ya había sido testeada en el pasado y que junto con la divergencia bajista del RSI de alguna manera nos anticipaban esta corrección. En este momento este par está testeando como soporte a la media móvil de 200 periodos, ¿sí? Y habría que ver de nuevo los fundamentales cómo acompañan, tener en consideración la escasez de volumen también, a ver si se puede quebrar a la baja y continuar su tendencia de largo plazo a la baja o bien mantenerse en una lateralidad. Si nos vamos al dólar yen, ¿sí? Realmente ha sorprendido esta semana, el 20 de diciembre, el Banco de Japón no modificó su política monetaria, sino que sus tasas de interés de referencia siguen siendo las mismas, pero el Banco de Japón elevó los rendimientos de los bonos a 10 años de 0.25 a 0.50, ¿sí? Básicamente lo que hizo fue cambiar el control de la curva de rendimientos. Esto generó una venta masiva de bonos a nivel mundial y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han ido al alza, al igual que bonos de otros países o regiones, ¿sí? Lo que vemos aquí, el efecto en los mercados es que el par dólar-yen se desplomó. Aquí vemos esta vela bajista el 20 de diciembre y desde ese momento ha permanecido en una zona lateral. Aquí vemos una vela hammer, ¿sí? El día también 20 de diciembre y que de alguna manera junto con este testeo, si achicamos el gráfico se ve un poquito mejor, ¿sí? Este testeo ahí se ve el soporte que había sido resistencia y luego se transformó en soporte, ¿sí? Un nivel importante que ya habíamos analizado también la semana pasada y que el precio perfectamente ha testeado, ¿sí? Ha tocado ahí en el corto plazo, lo ha testeado como soporte y nuevamente se mantuvo ahí a flote, ¿sí? Al alza, un poquito lateral en las últimas horas. El RSI también había llegado a niveles de sobreventa, con lo cual junto con el testeo de este nivel de soporte de alguna manera anticipaban esta pausa en la caída y corrección nuevamente al alza. Recordemos que el par dólar-yen tiene una tendencia alcista y una corrección bajista un poquito más extendida. Si nos vamos ahora al precio del oro, movimiento interesante esta semana, también aquí visualizábamos desde el punto de vista técnico un nivel de resistencia técnico y también, bueno, obviamente a nivel psicológico en torno a 1800, ¿sí? 1800, 1820 aproximadamente, se mantuvo el precio en ese nivel de rango. Vemos también una divergencia bajista que había marcado el RSI previo a esta corrección del precio del oro a la baja. Nuevamente se fue al alza tras haber testeado como soporte a la media móvil de 100 periodos y actualmente se encuentra cotizando en torno a 1800, 1820, ¿sí? No hablamos todavía, como decíamos recién, de un cambio en los fundamentales. La Reserva Federal continúa con su idea de incremento de tasas de interés, quizás a un ritmo menor, pero no están hablando todavía de congelar las tasas, ¿sí? O el incremento de tasas, con lo cual, frente a estos fundamentales en la misma línea, no podemos hablar todavía de un cambio en la tendencia, pero sí una corrección al alza más extendida. De nuevo, habría que ver cómo afecta la merma de volumen, fin de año y todo este tema de China, de la política de COVID-0 que han abandonado y demás, al precio de este metal. Por el momento y desde el punto de vista técnico, lo que podemos observar es que 1800, 1820 es una resistencia muy importante que se va a necesitar fundamentales muy fuertes como para poder quebrarlo al alza. Si nos vamos ahora al precio de Bitcoin, Bitcoin ha tenido aquí una lateralidad también en las últimas horas. La realidad es que el efecto de FTX todavía se sigue sintiendo en el mercado de las criptos y no permite que las criptos en general y Bitcoin en particular se recuperen al alza. La tendencia, como podemos ver aquí en el gráfico, en las últimas semanas o meses ha sido más bien lateral, ¿sí? No vemos una salida, digamos, de este canal lateral todavía, quizás a veces con alguna volatilidad al alza, tocando niveles prácticamente en torno a 18.400, ¿sí? Cuando fue el anuncio de la Reserva Federal y demás, pero luego los valores retornan a niveles medios, ¿sí? En torno a 16.000, 17.000. De nuevo,
Habría que ver cuál es el panorama para el primer Q del año próximo. La realidad es que por el momento no han cambiado los fundamentales, con lo cual no se esperan grandes cambios en la tendencia, ¿sí? Incluso de este activo. Si nos vamos al precio del crudo, ha sorprendido con un alza en los últimos días, básicamente asociado a 3 motivos, ¿sí? En primer lugar, el incremento de viajes que se van a dar por las fiestas, ¿sí? Por Navidad y Año Nuevo. Eso genera una perspectiva de demanda superior de crudo, con lo cual se traduce aquí en el gráfico del precio del barril. También tenemos una caída de los stocks semanales de petróleo en Estados Unidos esta semana, que también han generado, el anuncio de esta semana que corresponde a la semana pasada, que de alguna manera obviamente la caída de inventarios también presiona o impulsa a los precios al alza. Y finalmente el caso de China y el abandono, digamos, de su política de COVID-0 también genera esta perspectiva de una mayor demanda de combustible por parte de China, que también se traduce en el precio del crudo, ¿sí? Como vemos aquí que se fue al alza. La tendencia general, si achicamos un poquito el gráfico, ¿sí? Se puede ver que en un principio, a inicios de año, había sido al alza y luego empezó en una caída, ¿sí? Donde hoy podríamos hablar que la tendencia es a la baja. De nuevo, lo que tenemos aquí también es un caso muy particular, con posibles intervenciones de la OPEP ajustando su suministro para incrementar aún más los precios. Por otro lado, tenemos Estados Unidos y otros países también que están interesados en que el precio se mantenga más bajo para controlar la inflación, con lo cual se pueden dar intervenciones gubernamentales. Y tenemos esta puja, como siempre, entre oferta y demanda, que puede llegar a cambiar quizás las direcciones, la dirección del precio, la tendencia. Hoy lo que podemos decir es que si nada cambia y los fundamentales siguen igual, la tendencia del precio del crudo es a la baja. Al final de este análisis vamos a empezar a hablar del activo importante del día, ¿sí? Oportunidades de trading que podemos llegar a encontrar en el mercado. Hoy vamos a estar hablando de Nike, ¿sí? Aquí vemos en pantalla el precio, cómo ha marcado este gap al alza el día de ayer. Básicamente se debe a que se ha incrementado aproximadamente en un 12% el valor de la acción, asociado a un sólido balance que ha presentado el día de ayer. Y a modo de resumen, las ventas en Estados Unidos han crecido un 30% de Nike y en China han caído un 3%, pero de todas maneras la caída fue menor a lo estimado, con lo cual generó, digamos, un optimismo en los mercados y este incremento tan fuerte de la acción puede llegar a representar alguna oportunidad a mediano, largo plazo, con lo cual especial atención a este activo. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis de hoy. Como siempre, le dejo debajo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan estar al tanto de las próximas novedades, webinarios, eventos, análisis de mercado diario y mucho más.